Hola, Hola, yo soy Javier. encantada, Javier. A ver, te voy a decir, yo de lo que he visto, ten en cuenta que llevamos leídas como 800.000 novelas ya del género, ¿no? Ajá, Lo cual pues hace que yo hay cosas que las he visto un poco recurrentes, ajá, como por ejemplo el personaje principal, es decir, el modelo de detective o policía traumatizado de alguna manera u otra, pues es bastante común dentro ajá, de las buenas novelas. Lo sí. que sí me ha llamado la atención de Clara concretamente, Carol, perdón, perdona, espero que no sea de Clara también, ¿no? Solo de Carol. Es, bueno, que es el nivel de histeria que tiene, pero a mí me gustaría saber si esa, esa situación suya personal, ¿tú la consideras un personaje gafe? Es decir, o es la imagen que quieres dar, a veces parece que con todo el que se junta la acaba palmando, ¿no? Es una duda que te quería plantear. A ver, Carol es un cliché. Carol es un cliché que necesité de una forma muy brutal cuando me di cuenta de que mi personaje principal, que al principio no era Carol, tenía que estar muerta. O sea, las voces de Carol nace con Abril. Nace con un personaje que tiene un desequilibrio mental importante, que tiene que luchar contra o con su esquizofrenia y además adaptarse a su nueva vida y relacionarse con quienes le rodean. A lo largo del crecimiento del personaje, y eso yo creo que es la parte que más me gusta de cuando me pongo a jugar con ellos, me di cuenta de que no iba a funcionar una historia ni intimista ni una narración en la que yo contase los progresos de una esquizo que al final acaba aceptando sus voces. Así que decidí que tenía que estar muerta. ¿Y de qué forma transmitía yo eh, la personalidad, la historia y el modo en el que yo había conectado con Abril si tenía un cadáver en lugar de un personaje vivo? Pues creando un cliché típico de la novela policíaca que me permitiese convertir a Abril en el espejo de Carol, de tal forma que Carol pudiese ir avanzando gracias a Abril y así el lector pudiese acercarse realmente a quien me interesaba, que era Abril. O sea que sí, tienes toda la razón del mundo, es un cliché. Y es una de las elecciones iniciales de la novela. Y por eso no, o sea, no, ni me sorprende que me lo digan, ni es algo que suelo comentar muy a menudo por eso, porque al final los clichés también sirven como estrategias narrativas. Si Carol hubiera sido bueno, pues una detective, una policía, una inspectora, un comisario al uso, sin conocimientos previos, no hubieras tenido más remedio que comentar más detalles de la enfermedad. A mí me ha costado un poco al principio entrar en tu juego eh, porque, porque Carol sabía de qué iba el tema. También oye voces. Entonces, me parece, ¿no? Carol oye voces, ¿no? En realidad, Carol oye las mismas voces que oigo yo, que oyes tú, que oye Cristian y que oís todos los demás. Es decir, Ajá, Carol tiene las mismas rumiaciones que tenemos todos. ya. La reflexión final es que al final Carol había acabado escuchando las voces de la escritora, es decir, había Ujú. acabado entendiendo a la escritora. No, Carol no tiene ni idea de la enfermedad, o sea, no tiene ni idea sobre escuchadores de voces, no sabe exactamente qué diferencia hay entre lo que dice, lo que comentaba Abril de que la esquizofrenia no se cura, que con la esquizofrenia lo único que hay que hacer es aceptarla y buscar la recuperación de la vida, no anterior, sino de una vida. Eso Carol lo aprende a lo largo del camino. Y es Abril la que tiene que, bueno, Abril, Sonsoles, eh, la agente literaria, son ellas las que al final tienen que ir dando píldoras sobre
no qué es la enfermedad mental, sino cómo se trata en la sociedad la enfermedad mental. Al final es esa mierda que tocamos con un palo y eso sí que me apetecía que quedase patente aquí. Por eso la mayoría de los trastornos mentales que aparecen en la novela, y aparecen muchísimos, por eso la mayoría no tienen etiquetas. Por ejemplo, la gente literaria tiene un trastorno bipolar de libro, pero en ningún momento digo que tiene una bipolaridad. Porque lo importante no es la bipolaridad, sino el efecto tan negativo que genera en Carol una persona como la gente literaria, porque no la comprende. Y al final eso es lo que nos pasa día a día. De repente encontramos a alguien en la cola que pasa de una situación, en una cola de un supermercado, que pasa de una situación de extremo nerviosismo a bajón, o sea, como que tiene un comportamiento muy errático y automáticamente cogemos distancia porque pensamos que esa persona puede ser peligrosa, no está en sus cabales, no, a lo mejor es que simplemente esa persona es así y está haciendo todo lo que puede con lo que tiene dentro de su cabeza. Sí, además es que Carol yo creo que entiende bastante bien desde el principio a Abril e incluso tiene bastante curiosidad y en algunos párrafos dices, ojalá hubiera conocido, dice Clara, ojalá hubiera conocido a Abril porque pues, evidentemente está interesada en el personaje de la escritora, cómo era y qué es lo que le llevó a ser como fue. Claro, es que Carol, si os fijáis, Carol tiene un simple trastorno por estrés postraumático. Eso es lo único que tiene ella. Lo único que tiene ella es que está reviviendo una y otra vez una escena violenta de su pasado, como ocurre en tantas novelas policíacas. Claro, ella al enfrentarse a la situación de Abril y al darse cuenta de que era una chica que ha tenido internamientos psiquiátricos, que ha conseguido dominar a sus voces y además sacar de ahí un material literario bueno, pues que le ha permitido convertirse en referente internacional, es como que, joder, ¿qué ha hecho ella para superar algo tan gordo si yo no soy capaz de sobreponerme a esto que en realidad es una cosa muy concreta? Tengo que reconocer que a mí me ha sorprendido porque no era consciente de que existían personas con esquizofrenia de esta forma. Es decir, te suena la enfermedad, siempre lo utilizas de forma a lo mejor hasta haciendo alguna broma, esta persona está no sé qué, pero te das cuenta que hay personas que sufren de esta enfermedad mental y la forma diferente que tú planteas el tratamiento, algo que no había caído y bueno, prometo que me echaré una mirada sí, en bueno, las redes para ver. No lo planteo yo, es una realidad, Sí. es una tendencia real. De hecho, Ya, para esta parte pasé 6 meses acudiendo a terapia grupal con enfermos mentales graves para conocer sus voces, para acercarme a sus vidas. Voy a contar la principal de todas. Tengo lectores que dicen que no han conectado bien con el narrador. Bueno, también, claro, lectores que venían de Ada, que Ada era como, estaba echando chispitas constantemente. Y curiosamente coincido con ellos porque esta novela, en primer lugar, me preocupó demasiado, es decir, es una novela con la que me obsesiona demasiado. Es una novela que se ha llevado además 3 años de documentación, jamás había hecho eso y jamás lo volveré a hacer. O sea, no creo que no merece, creo que no es tan importante. Y la escribí en un momento de mi vida en el que yo no tenía pasión por la vida. Y eso se nota en la novela, o por lo menos yo lo noto. Porque ahora mismo que vuelvo a estar otra vez muy apasionada por todo, y estoy escribiendo la novela de ahora, y cada vez que vuelvo a leer un capítulo, digo, aquí estoy. Y a esa novela yo creo que, creo que es una novela que creo que está bien ejecutada, creo que los personajes están bien definidos, creo, porque al final las cosas que se me dicen normalmente coinciden con las decisiones que tomé. Pero yo no encuentro esa pasión que está en todos los libros que escribo. Y eso me resulta súper curioso, el cómo al final acaba afectando el cómo está cada uno.
a la hora de escribir, que se impregna en las páginas. Tenemos que leer lo siguiente o lo anterior para comprobar cuando pones pasión en los libros. Él puede dar opinión, él puede dar su opinión. Justo te iba a decir eso. Sí, yo sí que notaba algo diferente esta novela respecto a las de Ada. Y ahora que lo has dicho, te doy totalmente, pues sí, te doy totalmente la razón. Le falta ahí un toque de chispa. Claro, yo no sabía si era la chispa que tenía Ada, que Carol era de otra forma, o era, como tú has dicho, la forma de escritura, pero puede ser que sí. Indudablemente eso tiene que notarse, es decir, Carol y Ada no tienen nada que ver. Eso tendría que notarse. Y sí que es cierto que cuando lees la novela, mi estilo personal está, mi forma de escribir, la mezcla de frases cortas y largas, o sea, a nivel de estilo está. Pero eso que hace que brille una novela, esta novela no brilla tanto como mis otras novelas. Esta novela es más correcta, es más... es que no sé cómo expresarlo. O sea, por lo menos esa es mi sensación, ¿eh? Y lo estoy corroborando ahora con la nueva, con la que estoy ahora. O sea, que sí, que me alegra que tú coincidas. A mí me gustaba también comentarte el catálogo de personajes que aparecen en esta novela. Yo creo que están bastante bien definidos y, no sé, les coges el punto rápido, a todos y a cada uno. Para bien o para mal. Yo en algún vídeo he visto que hablas muy bien de, bueno, que uno de tus personajes favoritos es Elena. Sí. El nuestro también, seguramente, también. Pero tanto él como los demás personajes, como Ginés, Sonsoles, Saldaña, pues todos cumplen perfectamente su papel dentro de la estructura de la novela. Es como, yo creo que me gusta cómo lo has engarzado. Y a veces en una novela, cuando tenemos que empezar a tomar notas y así escribir cosas, tenemos que repasar mucho los personajes y tomar muchas notas porque no nos ubicamos. Yo creo que no es el caso de tu novela. Es una novela que va a funcionar, o seguro que ha funcionado muy bien en los clubes de lectura, porque a poco que tomes alguna nota o que reflexiones, la ubicas muy bien. Ves un poco qué hace quién en cada uno de los momentos. Y eso seguramente que para ti hacerlo no es nada fácil. Tiene que tener una estructura tuya muy trabajada, pero luego como lector coges rápidamente el punto de la novela. Pues me encanta que me digas esto porque es en lo que más cariño pongo y aunque, o sea, evidentemente si lo miras desde fuera, el modo en el que tengo de diseñar a mis personajes y de hacerlos crecer, no parece nada fácil. Pero claro, lo que pasa es que son ya, yo creo que llevo ya pues como 8 o 9 años empapándome de teorías de la personalidad para ser capaz de leer muy bien a la gente que tengo alrededor y ser capaz de configurar personajes que realmente parecen de carne y hueso. Porque a pesar de que diga que Carol es un cliché, Carol, desde mi punto de vista, es de carne y hueso. Es decir, tiene un montón de cosas que la convierten en humana a pesar de ser un cliché. Entonces, eso me mola mucho porque para mí, ya a día de hoy, no es difícil, es laborioso y sobre todo es divertido. O sea, yo cuando tengo un personaje, y sobre todo esto lo hice muchísimo con Abril antes de que se muriera, cuando tengo un personaje y ya tiene una personalidad más o menos definida y sé más o menos a qué se dedica, me voy con él a tomar café, a pasear por las calles, está conmigo mientras estoy hablando con otras personas y como en un segundo plano yo estoy imaginando de qué forma se relaciona ese personaje con la misma persona o con la misma barra del bar o qué bebida pide o sea, eso para mí es un juego que me ayuda a convertir a los personajes en reales y de repente veo una sonrisa en alguien en una mesa o en un banco en la calle y digo, ostras, es que así se ríe la hiena, es que así llora no sé quién, es que así... Entonces esa es como la parte, pues eso, es la parte que me llena el pecho a mí cuando me pongo a escribir. Es la parte que me llena el pecho, así que es que me encanta que me lo digas, de verdad. Esto parece un tópico, pero la inspiración, ¿tú la buscas o trabajas? ¿Es un trabajo diario de ponerte, de imaginar cosas, de terminar de definir personajes? ¿Esto cómo funciona?
contigo? Pues es hay que buscarla, pero a través del trabajo. Y en mi caso es un trabajo súper caótico. Porque de repente me nace el personaje. Cuando tengo el personaje y ya estoy haciendo crecer al personaje, aparece la parte fundamental de la trama y algo que tengo sobre lo que documentarme, ¿no? Entonces, mientras ya estoy con ese personaje y haciéndolo crecer y documentándome, aparece otro personaje. O sea, al final es como que se me van formando como muchas bolas de nieve pequeñas que van creciendo solas teniendo como eje a cada uno de los personajes y los conflictos fundamentales de la historia. Y cuando esas bolas ya empiezan a contactar entre sí y a unirse y a formar como un pequeño cilindro, es cuando ya estoy preparada para sentarme. Sí que tengo un punto tan obsesivo que no soy capaz de sentarme a escribir si no tengo el personaje principal, lo que significa que lo tengo que conocer muy bien, como si fuese un amigo o un enemigo. En este caso estoy con un psicópata con el que me lo estoy pasando pipa. Necesito el conflicto de la historia, tener muy claro qué es lo que va a pasar, el desenlace y el título. Y entonces me siento. Y ya me pongo a trabajar. Y entonces mientras escribo me sigo documentando, siguen creciendo los personajes, etc. La hiena, por ejemplo, era un personaje secundario que tenía que aparecer solo en 2 capítulos y el jodido se me acabó colando en cada episodio importante con Carol. Y eso denota un fallo por mi parte, porque todas las novelas tienen que tener como distintos arquetipos, ¿no? Todas las novelas tienen a un protagonista, tienen a un villano, tienen una serie de personajes secundarios y normalmente el protagonista que se enfrenta precisamente a aliados y enemigos cuenta con la ayuda de un mentor, que es el que lo apoya, lo ayuda, le da el empujón que necesita en el momento adecuado. Yo empecé esa novela sin un mentor. Y el personaje más desagradable de toda la historia se acabó convirtiendo en el mentor de mi personaje, porque lo necesitaba.